Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. El presidente de la República está en Zacatecas y hace un instante el general Sandoval, él fue quien definió la estrategia Zacatecas 2, la definió como una estrategia dinámica, tiene un horizonte de 30 días, estará reforzando, por supuesto, todas las colindancias que tiene Zacatecas, que muchas son zonas militares de San Luis, de Guanajuato, de Aguascalientes, Jalisco. Aportarán efectivamente cada una de ellas 90 elementos a fin de crear una fuerza de 300 que ayude ahí en las colindancias. Se va a trabajar también de una manera muy precisa en la parte norte, ¿no? Los límites con Durango y Coahuila. 3.500, presentó un mapa el general secretario, en el cual se ve claramente el movimiento, en este caso, que se va haciendo hacia el centro, ¿no? Tratando de garantizar que esta confrontación que hay entre grupos criminales y que ha tenido efectos absolutamente terribles en lo que tiene que ver con los niveles de violencia, se reduzca. Como le digo, en un mes harán una lectura, el presidente de la República está ahí, han hecho, además de la parte propiamente sustantiva, que es evitar la violencia, todo un despliegue de los programas sociales que en este caso van a acompañar la estrategia. Bueno, pues tenemos más información. El día de hoy el presidente de la República dijo en un súbito ataque de feminismo financiero que Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria, será la propuesta para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México. Y bueno, pues ya en el Senado de la República han adelantado que allanarán, para evitar incertidumbre, todo aquello que sea necesario para su nombramiento. Hoy el dólar arañó los 22 pesos, con lo cual hay, por supuesto, inquietud. El dato de inflación es el más alto en 20 años. Hace un instante platicamos con Gabriela Siller, la directora de Estudios de Asuntos Económicos de Grupo Base, y bueno, pues resulta que sí es la más alta, 7,05% en los últimos tiempos, y se espera que siga creciendo, ¿eh? Todavía vamos a tener un dato más alto. Advierte la Panamericana de Salud que la tasa de vacunación contra el coronavirus en México es insuficiente para evitar la cuarta ola. La OMS señala que la eficacia de las vacunas ha caído en un 40% debido a la variable Delta. Su director, Tedros, dijo que se tiene la falsa sensación de que hay una seguridad por las vacunas y que se terminó la pandemia. Nos dice que es un error. AMLO vuelve a darle respaldo a Ana Gabriela Guevara y dijo lo siguiente sobre la titular de CONADE. Y quiero hablar de alguien en especial, de Ana Guevara, que no solo se destacó como buena deportista, sino ahora está actuando como buena servidora pública. Por eso tenemos la confianza de que el deporte está en buenas manos. Bueno, pues eso dijo y ahí está el respaldo. Le comento que hay cerca de 3,000 policías desplegados para evitar cualquier incidente en el partido Pumas América. En un instante iremos con el pintor para que nos cuente cómo van las cosas. Ojalá ganen los Pumas. Me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con la información. Siguen en el uso de la palabra los secretarios en este evento importante para lanzar el tema, la estrategia Zacatecas 2 y tratar de blindar esta entidad que ha tenido en los últimos tiempos pues un deterioro brutal, una cantidad de homicidios nunca vistos en el pasado reciente. Pero bueno, estamos pendientes también de otros asuntos. Vamos a escuchar a Isabel Santos. Ella es la diputada portuguesa que encabezó la misión de observación electoral en Venezuela por parte de la Unión Europea. Parte de lo que dijo fue esto. La Unión Europea no había venido a Venezuela con una misión de observación electoral y esto se ha hecho ahora. Esta labor ha sido posible gracias a la invitación del Consejo Nacional Electoral. Tengo entendido que esto
ha sido también el resultado de un proceso de diálogo entre los actores políticos venezolanos, todos los actores políticos venezolanos. Por lo tanto, quisiera agradecer al Consejo Nacional Electoral, así como a todos los que contribuyeron para que esta misión pudiera realizarse, por la confianza que han depositado en la Unión Europea y en todos los miembros de esta misión. Bueno, y vamos, por supuesto, a escuchar otro fragmento, aparte de los saludos protocolarios, me ponen el fragmento donde la jefa de la misión habla de la situación que se vive efectivamente en el proceso electoral. Ella habló en varias ocasiones de la situación, de lo cargado que está efectivamente en este caso, la campaña política estuvo marcada, dice, por el uso extendido de recursos del Estado. Esto dijo la diputada Santos. La campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones, sin anticipar las recomendaciones que el informe final de la misión proporcionará. Esto demuestra que el CNE necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios. Bueno, pues parte de lo que dijo la jefa de la misión electoral en Venezuela. Y bueno, seguimos con la información. Usted probablemente habrá escuchado, es una obra muy famosa de Voltaire, la figura del Cándido. El Cándido de Voltaire. Él decía que pues vivía en el mejor de los mundos, este mundo panglosiano. Después de Voltaire está el de Sciascia, ¿no? Que también es un Cándido memorable. Recuerdo, por supuesto, esa obra del gran escritor siciliano. Y esta idea que tienen, pues, nos ha ocurrido a todos en algún momento, esta idea de que vivimos en el mejor de los mundos, ¿no? Qué afortunados somos. Y este gobierno, hay que reconocer que la idea del Cándido le ha funcionado de maravilla. Cándido, candidez, ¿no? Hay un 60 y tantos % que está feliz con el gobierno, lo cual a mí me parece muy bien. No hay como estar contento con lo que uno tiene, y si pues encuentran que efectivamente este es el mejor de los mundos, pues uno podrá tener sus disquisiciones volterianas o sus disquisiciones de Sciascia, ¿no? Al estilo del gran Leonardo. Pero bueno, este gobierno se ha especializado en manejar la retórica de que estamos viviendo un momento estelar. Toda la comunicación social de Morena dice, estamos viviendo, dice Mario Delgado, un momento estelar, y yo todos los días me rasco un poquito y veo en el tráfico y digo, bueno, pues estás viviendo un momento estelar, ¿cómo no te das cuenta de la enorme transformación que vive el país? Veo algunos cambios, pero francamente veo al mismo país de toda la vida, a los mismos políticos de toda la vida, y pues la única cosa que veo es una variación de sentido, ¿no? Oigo a mis compañeros del sí decir, es que esto es una especie de escabechina al estilo Bastrich, y digo, entonces, como lo hizo Bastrich, ahora lo van a hacer ellos también, o sea, ahora lo hace el doctor Romero. La verdad es que dices, bueno, pues yo sigo viendo el mismo país con otros actores, pero bueno, todo un discurso que algunos, por supuesto, comparten, y yo creo que parte del pluralismo, es decir, hacia dónde van las cosas y cómo las siente cada cual, ¿no? Uno puede pensar que vive en un momento estelar, como digo, eso tiene que ver con la figura volteriana del Cándido. El gobierno ha sido pues fantástico en manejar la historia, es decir, no hay pueblo más sufrido que nosotros, pero ya vamos a rescatarlo porque el presente es luminoso. Lo que no había oído nunca es que dominaran también la realidad alterna. Ahora el presidente ya no habla solamente de la historia y del presente, no, habla de la realidad alterna. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido otro? Que es algo así como si tu mujer te dice, o tu marido, ¿qué hubiese pasado si me hubiera casado con Juanita, no? Pues entonces te dice, te hubiera ido con Pedrito, ¿no? Digo, ponga usted el ejemplo que quiera, pero el presidente ya no solamente dice que vivimos un momento estelar, la realidad alterna nos demuestra que somos los más afortunados de la historia, porque escuche usted lo que dijo hoy. Si no hubiese cambiado esa política,
de saqueo, el país estaría hundido. No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos. Hubiese costado muchísimo más vidas. Estaría el país destrozado. Pues es parte de la construcción de la posverdad esa, no solamente se dice lo que hay, sino lo que hubiese ocurrido en caso de que cualquier otra cosa hubiese sucedido. José Luis Cuevas, pintor, cuéntame cómo va el partido. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, saludos al auditorio. Son 55 minutos de partido y se mantiene el 0-0 en el arranque de la liguilla del fútbol mexicano desde el Estadio Olímpico Universitario. La verdad, una gran entrada, un gran ambiente el que se está viviendo en lo que es el regreso de la gente justamente aquí en el Estadio Universitario, tanto de América como de Pumas. Las aficiones se han comportado a la altura y ha sido Pumas el que ha estado un poco más cerca de abrir el marcador. Guillermo Ochoa ha tenido un par de intervenciones y la presión al momento es para América, que es el líder del torneo y que no ha mostrado quizás su mejor cara, entendiendo ellos que hay que llevar el partido al Estadio Azteca con opciones reales de victoria. Recordar que si se empata, no habrá como tal tema de gol de visitante, sino el mejor ubicado en la tabla estará avanzando, es decir, el equipo de las Águilas del América. Oye, ¿el estadio está lleno o hay sana distancia? Pues mira, era el 75%, 5%. Muy bien, pues pendientes estamos, pintor. Esperamos, por supuesto, que gane Pumas. Salvo que tú opines lo contrario, claro. No, para mí encantado, porque creo que pone muy buena la serie para lo que va a ser la vuelta el próximo sábado. Si se mantiene el empate, creo que América lo podría manejar. Ya. No tenemos discrepancia. Bueno, pues seguimos con la información. José Luis, gracias por el reporte. Pendientes estamos de ese partido allá en Ciudad Universitaria. Le decía que un tráfico impresionante en el sur de la Ciudad de México, y como ve, pues ya estamos en el límite de lo que era el aforo permitido. Doy ahora la más cordial bienvenida a Mario Di Constanzo. Él es economista, ex titular de la Conducef, en su momento un hombre también muy cercano en términos de pensamiento económico. O sea, acompañó al presidente López Obrador en otro momento de su vida. Mario, bienvenido. Al contrario, doctor, muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Preguntarte qué opinión te merece el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, o el planteamiento de que sea integrante de la Junta de Gobierno del Banco Central. Mira, me parece muy grave en dos sentidos, ¿no? El primero, porque ya sabemos, el artículo 39 de la Ley de Banco de México es muy claro. Victoria Ceja no reúne los requisitos de ley para presidir el Banco de México, te diría, ¿no? Para ser el gobernador, que es para lo que se estaría designando. Es muy claro en su fracción segunda, donde dice que quien aspire a hacerlo pues tiene que tener reconocida experiencia en materia monetaria y además haber desempeñado 5 años con antelación, por lo menos, altos cargos o cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano. Es evidente que en este caso la subsecretaria, o hasta hoy subsecretaria, pues no reúne esas características, ¿no? Ahora, ¿por qué es de experiencia en materia monetaria? Pero ese es básicamente por la antigüedad, Mario. No tanto por la antigüedad. Del ser subsecretaria de egresos no es un alto cargo en el sistema financiero mexicano. Es un cargo en la... Oye, el argumento, pero ayúdame a entender, no quiero polemizar contigo, ayúdame a entender. Primero están los años y segundo, hoy el presidente dijo, oiga, pues si Alejandro Díaz de León fue director de Bancomext, digamos, lo nombraron a él y subsecretaria, entiendo en el razonamiento presidencial, sería superior en jerarquía. No es un tanto cuanto de jerarquía, es el ámbito de competencia. Por ejemplo, la subsecretaría de egresos, no eres una autoridad financiera, eres una autoridad presupuestaria y manejas las finanzas y el gasto del gobierno. Sin embargo, no tienes
presencia en el sistema financiero, que es a lo que se dirige este artículo en el Banco de México. Los requisitos son muy claros y contundentes. ¿Y por qué en materia monetaria? Porque las herramientas que tiene el Banco de México para cumplir con su mandato constitucional, pues es controlar la inflación, es mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. En ese sentido, pues el Banco de México tiene herramientas eminentemente monetarias, como son la tasa de interés, como es la determinación de la cantidad de dinero en la economía, la incidencia sobre el tipo de cambio, y es a lo que se refiere este artículo, ¿no? Y desde luego la experiencia que se le solicita en el sistema. Eso es por un lado. Pero lo más grave para mí, todavía que eso, es mandar el mensaje que de facto se está violentando la autonomía del Banco Central. Y mucho más, yo te diría, mucho más grave que lo primero. ¿Por qué? Pues porque al colocar a una persona que no tiene la experiencia, que tiene tanta cercanía incluso con el presidente, se hablaba, y es evidente, que muchos secretarios de Hacienda, llámese Ursúa, el propio Arturo Herrera, y yo te diría que incluso Rogelio Ramírez de la O, sabían y no estaban a gusto con que la subsecretaria acordara directamente con el presidente. Y me parece que es un mensaje todavía más grave en el sentido de que peligra esta autonomía del Banco Central, lo que ha hecho... Hoy la llamó la artífice de la estabilidad. Yo digo, bueno, se ve que podía más que sus jefes. Y preguntarte también, Mario, tú conoces bien al presidente, ¿a qué viene la humillación a Herrera y el guardar tanto tiempo una decisión? Ayer reveló Monreal que desde agosto había retirado el nombramiento. ¿Qué opinión te mereces? ¿Y qué hipótesis tienes? Mira, me parece que no son las formas, evidentemente. Incluso pues a Herrera ya lo había desmentido, lo desmintió mucho como subse y como secretario de Hacienda. Me parece, en primer lugar, que no son las formas, y en segundo lugar es muy lamentable. Te voy a decir por qué. Si bien es cierto que si aplicamos la ley, Herrera tampoco cumplía con los requisitos que se pone este artículo de ley, sí estaba más cerca de cumplirlos, ¿no? Y además, pues lo que se comenta es que pues aprobó por ahí unas partidas de gasto que al presidente no le gustaron durante su gestión. Déjame decirte que si esa es la hipótesis, la que tiene la llave del gasto público en este país es la subsecretaria de egresos, no el secretario, ¿no? Y más te diría, y más directamente, el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal. Todo el mundo sabe que ahí es donde se abre y se cierra la llave del gasto, donde se abre y se cierra las partidas presupuestales que en su caso, si al presidente no le gustaron, pues el Arturo no es el responsable, y no es que lo esté defendiendo. Finalmente, si esa es la razón por la que se le está quitando, digamos, esta pues, nombramiento o nominación, pues me parece un tanto cuanto incluso ingrato, porque de él no era la responsabilidad directa. Si es reconociendo el hecho de que él tampoco cumplía con los requisitos, pues estaba más cerca de cumplirlos que en la actual designación. Y para mí es el problema de fondo, que pues estás tocando las expectativas y el mensaje que se da es que nuevamente vas a atentar contra la autonomía del Banco Central, lo que se me hace muy delicado. En el caso de Alejandro Díaz de León, nada más para marcar la diferencia, él tenía experiencia en el sistema financiero mexicano. Y había sido funcionario, muchos años. En Banco de México. Ahora incluso... Y ha sido un muy buen gobernador. ¿Qué opinión tienes tú de él? Me parece que ha sorteado muy bien la crisis, se ha manejado pues de manera muy ortodoxa, como debe ser un banquero central, y además tú tocas el tema, además es importante, ¿no? Estás designando a una persona sin experiencia, violentando la ley, atentando contra la autonomía del Banco Central, pero además en un momento en donde el repunte de la inflación es muy importante y muy delicado, yo te diría, ¿no? Estamos viviendo un momento en donde la inflación pues es más del doble que lo que se pronosticó a principios de año.
Arriba del 7, pero algo muy grave habrá tenido que hacer Herrera, porque habíamos visto, digo, en las formas, los modos políticos del presidente, los que le caen bien, como Jiménez Espriu, le dio una salida honorable, diciendo que era un hombre libre, que discrepaba, cuando le militarizaron los puertos. A Irmeréndira Sandoval la trató muy fríamente, pero yo no había visto que lo mandara al limbo de la intrascendencia a un colaborador tan cercano, Mario. Mira, Andrés Manuel pues tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos, pero uno de los más negativos es que no le puedes decir que no. Si alguien le dice que no, cae de su gracia. ¿Sí me explico? Y que también es muy grave ese mensaje, ¿no? Además todo el mundo lo sabe, es bien sabido, y pues a lo mejor percibió una negativa en algún momento de Arturo Herrera, incluso desde el momento en el que era secretario de Hacienda, ¿no? Además, pues también se comenta pues algunas cosas, que su relación no es tan buena en términos personales, quizá con Rogelio Ramírez de la O y quizá con algunos otros integrantes actuales del subgobernador. Porque mira que lo ayudó. Toda la argumentación sobre los fideicomisos, eso se la comió con papas y no rechistó. Es decir, lo acompañó en ese duro proceso de reasignar finanzas públicas, ¿no? Evidentemente, y bueno, si es cierto que además, pues incluso se comió el crecimiento de la deuda, ¿no? Porque además, pues no se ha mantenido ninguna estabilidad. Tú ves cómo ha crecido la deuda durante esta administración, pues yo te diría que si sumamos y consideramos lo que viene para 2022, estamos hablando de 3 billones de pesos. Entonces, pues, y ahí es tanto responsabilidad, ahí sí es responsabilidad quizá del secretario de Hacienda, pero también de la subsecretaria de Egresos en su momento. Entonces, creo que los argumentos y el argumento de fondo, pues es que en algún momento Arturo Herrera pues no le garantizaba o no le garantizó, o si sentía que en un momento no le iba a garantizar el decirle que sí a todo, ¿no? Porque evidentemente pues hay un mandato constitucional en el Banco de México. Lo que me extraña mucho es que el Senado de la República, y te hablo de la fracción mayoritaria, esté queriendo darle un fast track a un tema pues tan delicado como este, y sobre todo... ¿Pero qué van a hacer, Mario? Ley, pues... ¿no? Que violenta la pues ley. Y mira, ¿qué van a hacer? Pues darle el pase. Hay un precedente muy interesante. Tú recordarás el nombramiento de Carlos Hurtado en el 2007. Él venía de ser subsecretario de Egresos y el Senado no aprobó el nombramiento. Finalmente, pues... Lo bloqueó Manlio Fabio, sí, me acuerdo muy bien de esa. Pero pues ahora tú te imaginas a Monreal oponiéndose al presidente. No estoy seguro que eso ocurra. Mario, te agradezco mucho, lamentablemente, ya platicaremos en otro momento. Te agradezco mucho tu tiempo el día de hoy. Claro que sí, muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Sí, muy pertinente que recuerde eso y no pasó. Carlos Hurtado, actual presidente del CESP, a quien nos gustaría verlo más presente en el debate público, nos gusta mucho su razonamiento. Voy ahora con Gustavo Mar, miembro de Comex. Y mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, a tus órdenes. Oye, pues pedirte tu opinión sobre los últimos desarrollos que ha habido en los Estados Unidos, pues de la cumbre, los señales en materia migratoria también del presidente. ¿Cómo estás viendo el panorama, Gustavo? Mira, yo creo que estamos entrando en una etapa de probables, insisto, modificaciones al statu quo de tantos años. Es decir, por razones inclusive, Leonardo, de mercado de trabajo y demográficas, Estados Unidos empieza a tener un reconocimiento de que necesita importar trabajadores en todos los sectores, no solo en la parte tradicional agrícola y de bajos capacidades técnicas, sino inclusive a nivel de profesionistas. Y Biden, yo creo que tiene un conocimiento muy detallado de que la mejor fuente de mano de obra capacitada o simplemente técnica o inclusive simplemente para servicios es la mano de obra mexicana. Es el vecino, es fácil, podríamos llegar a un entendimiento para ordenar ese flujo, de manera que yo creo que con la oposición natural de los republicanos, pero por una realidad contundente del mercado de trabajo en Estados Unidos, es probable que en los próximos meses, años, se
den las condiciones para que finalmente México y Estados Unidos podamos llegar a un acuerdo migratorio que haga más sentido, más humano, más ordenado, y no este caos de indocumentación y criminalidad y tráfico y trata de personas. Que somos muy complementarios. Yo lo que me he perdido es cuál es la pieza legislativa que regulariza, en este caso, a los indocumentados mexicanos, que el presidente dijo que iba incluso a exhibir a los que no la apoyaran. Sí, Gustavo. Biden anunció dos grandes iniciativas migratorias. Una, dar finalmente una solución a los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos desde hace muchos años y que no se les ha dado la oportunidad de pasar a un estatus legal. Ahí puede haber un potencial beneficio hasta para 5 millones de mexicanos, y en total se habla de que son 10 millones de personas las que podrían beneficiarse. Esa parte es muy importante porque el ser indocumentado... ¿Y eso ya la aprobó la Cámara de Representantes? No, creo que no, todavía no. De hecho, es parte de las discusiones que Biden tiene pendiente con el Congreso, porque cuando anunció esto, Leonardo, todavía no tenía encima el problemón que le ha traído la aprobación de su presupuesto. Y ahí es donde yo tengo el temor de que ante una negociación que obviamente para él es la prioritaria, que es la aprobación final de su presupuesto billonario para renovar o realimentar o animar la economía de Estados Unidos, los proyectos en infraestructura, etcétera, etcétera, ahí es donde probablemente vaya a tener que hacer concesiones en materia migratoria. Y eso sería una pena, porque yo creo que las condiciones están dadas para que él pudiera lograr un acuerdo con México, que las condiciones objetivas del debate legislativo en Estados Unidos no le han permitido desde hace más de 30 años, Leonardo, que fue la última reforma migratoria donde pudimos legalizar a muchos de nuestros paisanos. Así estamos. Pues Gustavo, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches. Yo te mando 3. Gustavo Moares, miembro de Comex, y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Fíjense que Alemania pues se alista a la era post-Merkel. Socialdemócratas, los ecologistas y liberales ya tienen un acuerdo, ya tienen efectivamente un planteamiento de coalición que será presentado ya la semana próxima, y Scholz queda como canciller. La coalición esta tripartita, bueno, pues asumirá entonces el gobierno de Alemania, y pone fin a este largo y muy fructífero y muy inspirador periodo de la canciller Merkel. Bueno, pues esa es la información que llega de Alemania. Además, el día de hoy, Antonio Guterres recuerda los 5 años del acuerdo de paz en Colombia. Recuerda usted que el día de ayer le decía que las FARC dejaban de ser consideradas por los Estados Unidos como grupo terrorista. En su momento, el presidente de Colombia recibió el Premio Nobel de la Paz por este impresionante hecho, que en América Latina también de pronto ocurren cosas buenas. Una de ellas, la conciliación, no ha tenido la repercusión de los acuerdos de paz de Sudáfrica. Además, Colombia vive un proceso de turbulencia política, pero dice el secretario general que resulta inspirador a 5 años ver la consecución de ese enorme acuerdo de paz que le permitió a ese país, que sigue teniendo muchos problemas, como todos, pero cerrar un capítulo de confrontación de muchísimos años. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. En un instante regresamos, le contaré lo que sigue ocurriendo en Zacatecas. Volvemos. Seguimos pendientes de lo que ocurre efectivamente en Zacatecas. De hecho, vamos a enlazarnos a la señal que nos llega efectivamente desde aquella entidad. David Monreal, el gobernador de la entidad, hace uso de la palabra. Ha permitido que se respete este derecho que tienen los productores de Zacatecas. Le quiero expresar también, porque me lo pidieron los compañeros migrantes, y la otra elemento que ayudó a amortiguar todos estos últimos años de crisis, la remesa. Me pidieron los compañeros migrantes, Zacatecas tiene una gran comunidad migrante, que le agradeciera la distinción de la que han sido objeto, sobre todo el haberle planteado la regularización de su estatus al presidente
de Estados Unidos. Bueno, pues ahí lo tiene. El presidente fue a presentar el Zacatecas 2 y el gobernador aprovecha para hacer política, encuentra todo fantástico. Como decía hace un ratito, el Cándido de Voltaire hay que sacarlo de la biblioteca, o el de Schacht, el que usted quiera. Vivimos en el mejor de los mundos y los migrantes le pidieron, el presidente los acaba de ver, pero dice David Monreal, en este juego pues muy cortesano, ¿no?, de la política tradicional. Van a hablar de la oleada, 417 asesinatos desde que asumió efectivamente el mando, que es de lo que se trata esta reunión, y el gobernador aprovecha para lanzar flores y decir que, bueno, magnífica política y que los migrantes están muy agradecidos por el tema, como si las remesas fueran mérito del gobierno de Monreal o de cualquier otro. Recuerdo, solamente por comparar, que Vicente Fox, cuando los llamó héroes, cuando hablaba precisamente del dinero que mandaban, decía héroes, pero si se tienen que ir de este paraíso que es México, lo decían irónicamente. Pero bueno, van cambiando las cosas, y ahora escuchamos al gobernador hablar de eso. Bueno, le comentaba, cambio totalmente de argumento informativo, que la Organización Mundial de Salud nos dice que, ojo, con los niveles de vacunación que tenemos, bueno, pues esta falsa sensación de tranquilidad nos podría llevar a que pues las variantes nos pegaran, y nos pegaran duramente. Los niveles, en este caso fue la Panamericana de Salud, de vacunación de México, no autorizan a decir que no vamos a tener un golpe como esos. La doctora Domínguez Barbosa, a lo largo de las semanas, nos ha venido advirtiendo y pidiendo que seamos sensatos y cautos, mantengamos las medidas de distanciamiento social. Hoy nos enlazamos con ella. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo tu amable auditorio. Y como lo comentas, la preocupación que hay, porque es evidente, lo sabíamos, decíamos, no se trata de de malinterpretar ninguna información que nos brindan las autoridades, pero sí de ser muy enfáticos. Estamos llevamos 16 semanas de descensos consecutivos de número de casos. Son más o menos 17% menos casos detectados que las semanas anteriores. Seguimos teniendo casi 20,000 casos activos de infección aquí en nuestro país, y desde inicios de la pandemia, pues México tiene reportados alrededor de 3.86 millones de casos y más. Ya estamos cercanos a las 300,000 muertes, y la cuarta cifra en el mundo, que es, por supuesto, terrible. Respecto a la vacunación, lo mencionas muy claramente, no hemos alcanzado unos niveles óptimos, nos lo dice la OPS, nos lo dicen nuestras autoridades internacionales, no es suficiente. Tenemos cerca del 50% de los mexicanos con al menos una sola dosis, y otro porcentaje más con ya una dosis completa. Pero recordemos que hay una gran población que todavía no está vacunada, y son los menores de edad. Y estos pueden transmitir la infección, no en todos es asintomático, y por supuesto poder generar un ambiente que sea, como lo mencionaste, justamente viable para nuevas variantes, como también estamos preocupados por lo que está surgiendo en Congo. ¿Qué está pasando en el otro lado del mundo? No sé ¿Lo que está surgiendo en qué? ¿En Congo, dices? En el Congo, así es. Están los ojos puestos en esta parte de África que aparentemente no ha sido afectada como en otros países, pero tarde o temprano algo puede surgir con estas oleadas, y hay que no perderlo de vista, porque justamente pues no se ha secuenciado unas nuevas variantes o variantes diferentes, pero hay que poner los ojos, no perderlos, ¿no? En este sentido. Y no sé si has tenido oportunidad de verlo, lo que está sucediendo en Francia, que es también terrible, la quinta ola que está anunciada. Justo Jean Castex, que es el primer ministro que se contagió en estos días, está positivo. Pues el gobierno francés, Gabriel Attal, anunció justamente más de 30,000 nuevos casos registrados, un récord que pues no se había observado desde mediados de agosto, ¿no? En la última semana se habían manejado menos de 20,000 casos, que ya era un incremento casi del 80% con respecto a semanas anteriores, y pues ahorita están realmente pues en crisis nuevamente sanitaria. ¿Qué tiene Francia diferente en el esquema, Leonardo? Esto es importante. Ellos, por ejemplo, en Francia dicen, con haber tenido COVID y tener una dosis,
de la vacuna es suficiente para tener inmunidad. Ellos apostaron por una dosis de refuerzo únicamente en adultos mayores de 65 años y luego abrieron el espectro a partir de los 50 años y ahorita ya está empujando por que sean a partir de los 40 años, justamente por esto. Entonces, está empujando en este sentido. Ojo con lo que está sucediendo en otra parte del mundo, porque tarde o temprano hemos aprendido, nos da el coletazo, Leonardo. Sí, efectivamente, Andrea. Pues te agradezco mucho tu comentario el día de hoy. Que estén muy bien, cuídense mucho, por favor. Lo mismo la doctora Domínguez Barbosa, mire que nos lo ha venido diciendo todas las semanas, así es que hay que escucharla con toda atención y tomar las medidas apropiadas. Ya está en uso de la palabra el presidente allá en Zacatecas, vamos a enlazarnos hasta aquella entidad. Fue Ricardo Monreal. Desde entonces hemos estado apoyando al pueblo y buscando que las cosas cambien y mejoren en Zacatecas. Por eso teníamos que estar aquí en estos momentos, en esta circunstancia que se está padeciendo de inseguridad y de violencia. Vamos a seguir apoyando, como aquí se ha expresado, con todos los programas de bienestar. Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes, que eso es muy importante, porque no se debe enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. Hay que enfrentar la violencia haciendo el bien, atendiendo las causas y es bueno, pues parte de lo que el presidente de la República, este diagnóstico ya lo ha escuchado usted, en términos generales quizá lo más novedoso es el despliegue que el general secretario planteó. Hablaron el resto de los secretarios, hasta el de turismo habló. Pues yo entiendo que haya una visión muy amplia de lo que en este caso podría ser la prevención del delito, pero cuando tienes 417 con los de hoy asesinatos, además te están colgando gente, pues sí, digo, siempre es bueno que haya programas sociales y apoyo y todo lo que tú quieras, pero en este caso debe haber una contención a los que están matando. Yo creo que el énfasis, no sé si usted comparta mi punto de vista, debería ser en la contención de los violentos. Eso es lo primero, desarmarlos y estar en condiciones de decir, oiga, aunque no hayan llegado los programas sociales, aquí no puede estar usted colgando gentes, ¿no? La imposición del Estado como generador de orden. Pero bueno, pues mientras tanto se vuelve al discurso general, que yo digo que está bien como diagnóstico, pero mientras tanto, presidente, pues 414, ¿hasta cuándo van a llegar? Por tanto, le digo, sí es contrastante esta narrativa amplia con el despliegue que ya anunció, en este caso, el general secretario con la estrategia Zacatecas 2, como van a estar una especie de maniobra envolvente hacia el centro, tratando de que los enfrentamientos ya no se den. Dejo este asunto y saludo ahora, me da mucho gusto, a Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios. Max, hace tiempo que no conversábamos, bienvenido. Querido Leo, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Ya me tenías muy olvidado, ya te extrañaba mucho. Olvidado nunca, pero siempre, es verdad que no platicamos desde hace tiempo. ¿Qué opinión te merece, Max, el decretazo? Bueno, es una aberración jurídica por donde se le vea, querido Leo. Los decretos son una facultad que tiene el presidente, los acuerdos, la esfera administrativa, es una facultad que tiene por vía del 89, fracción primera de la Constitución, pero siempre, y dice el artículo, con base en la Constitución y la ley. Es decir, el Ejecutivo tiene la facultad de aterrizar Constitución y ley a través de actos administrativos, pero siempre con apego a, Leo, y este decretazo no tiene ningún
sentido porque genera un paraguas antilegal. Utilizando el pretexto de la seguridad nacional, trata de bloquear la creación de obra pública que está regulada por diversas leyes, no solo la ley de obra pública, la ley de presupuesto, leyes que tienen que ver con impacto ambiental y con una serie de proyectos. Trata de bloquear estas obras de la aplicación de las leyes, y es absolutamente absurdo tratarlo de hacer por la esfera administrativa. Digamos, se tiene que caer pronto esta controversia que anunció el INAI, tendría que tirarlo, y si no, se tendría que caer a través de diferentes amparos. El problema es que el gobierno sigue intentando hacer este tipo de actos y que se haga, querido Leo, en el contexto de la militarización, de utilizar a las Fuerzas Armadas para cosas para las que no son, y en el contexto de esta investigación que salió, en la que se reveló que en Santa Lucía, de los 966 contratos, la mayoría se habían adjudicado de manera directa a empresas fantasmas, empresas sin experiencia, y este desaseo que tienen en los proyectos de infraestructura. Entonces, el decreto no tiene pies ni cabeza y el contexto en el que cae es terrible. Y a mí el ejercicio de lógica, Max, siempre me parece pues muy sorprendente, ¿no? Le dicen al presidente, oiga, va a haber opacidad. No, es que los conservadores son muy hipócritas. Y yo, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? No hay explicación. Preocupa mucho esto. Y preocupa también el razonamiento jurídico. ¿Cómo colgar un proyecto turístico de la idea de seguridad nacional, Max, sin incurrir en que pues prácticamente cualquier proceso, hasta la producción de tornillos, podría ser catalogada como seguridad nacional? El tema de la seguridad nacional, creo, Leo, es como estos fantasmas preferidos de los populistas autoritarios, ¿no? Siempre que algún populista autoritario del continente quiere, esconder algo, abusar de una facultad, espanta a la gente con la idea de la seguridad nacional y trata de decirle que hay intereses oscuros que tratan de estar bloqueando el progreso, y entonces se utiliza esto como un paraguas, ¿no? Para decir, nosotros queremos construir un país a través de la modernidad y hay intereses oscuros que lo quieren bloquear, por eso seguridad nacional. Y les funciona muy bien en el discurso, pero en una democracia no podemos utilizar ese fantasma para tratar de bloquear los procesos normales de auditoría, de transparencia, de rendición de cuentas, y para tratar de involucrarnos toda la sociedad en la evolución de estos proyectos. Lo platicamos tú y yo hace un par de años, cuando nacían estos proyectos, que ningún experto daba ningún tipo de rentabilidad ni a Dos Bocas, ni al aeropuerto. No sé si recuerdas que lo platicamos aquí en Guadalajara, sí, ¿no? Que decía, esto no tiene pies ni cabeza porque nadie le da ningún sentido de rentabilidad a ninguno de estos proyectos. Y bueno, yo creo que el presidente ya vio que la gente está dando cuenta, y el paraguas que pretende le ayuda a bloquear la auscultación, la auditoría, la revisión social, ¿no? Oye, y la funcionalidad, pues siguen sin demostrarnos que pueden ser los dos aeropuertos compatibles, por más bonito que quede el Felipe Ángeles. Oye, te robo un minuto más. El que durante tantos meses, sí, lo que pasa es que nos va a sonar la campana, el tema de que desde agosto el presidente haya retirado la candidatura de Arturo Herrera a la gobierno del Banco Central, ¿no es un grave problema de transparencia? ¿No deberían comunicar de manera inmediata que el presidente había tomado esa decisión? Y nos tuvieron todo agosto, todo septiembre, todo octubre y los días que van de noviembre en la oscuridad. Absolutamente, Leo, y es que además aquí se cruza un tema de perfiles. Este gobierno no le gusta cumplir con las leyes y los perfiles, y entonces parecería que todos los nombramientos tienen que ver solo con la lealtad y la cercanía, ¿no? Y entonces yo creo que por eso lo escondieron durante tanto tiempo, porque así nos dejan a la sociedad mucho menos tiempo para discutir sobre la idoneidad de los perfiles, ¿no? El nombramiento de la ministra de ayer y este lanzamiento, así, esta sorpresa, nos deja muy poco tiempo para discutir la idoneidad, y pues se convierten las comparecencias en el Senado se convierten en una broma, ¿no?
en una broma de 20 minutos en las que estas personas dan un pequeño discurso y viene la aplanadora de Morena. Yo creo que por eso nos mantienen siempre en la oscuridad, y lo que deja claro pues es que las mañaneras son todo menos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Si esto te hablan hasta te hablan hasta el béisbol, pero pasaron meses hasta que nos dijeron, no, finalmente ya no Barrera. Max, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. El agradecido siempre soy yo, querido Leo. Un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Gracias, Max Kaiser, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.